Tenemos que hablar de una de las noticias que ha sido, destacada en seguridad social, la movilidad jubilatoria. Se conoció el segundo índice de movilidad jubilatoria que entra en vigencia a partir del 1 de junio, 12,12% de aumento para 18,5 millones de prestaciones previsionales y sociales del Sistema Nacional. ¿De dónde sale este 12,12%? Se calcula en un mecanismo trimestral, corresponde al primer trimestre de este año, del 2021, entre lo que es evolución de salario y recaudación de la seguridad social. Evolución del salario, y acá se pone la mirada en el RIPTE, que es el índice que elabora el Ministerio de Trabajo de la Nación y que también actualiza las tablas, las escalas de impuesto a las ganancias y de monotributo, y también el coeficiente de variación salarial que difunde el INDEC y que impacta, que ajusta el capital de los créditos de viviendas como el Procrear y Casa Propia. Siempre se toma de estos dos el que dé más alto, más elevado. Vamos a decirles además que este aumento de junio del 12,12% llega más elevado, superior a lo que fue el primer aumento del año, del mes de marzo, del 8,07%. ¿Qué se explica? ¿Qué se explicó cuando se conoció este 12,12%? Que esto se le atribuye a las mejoras, a los cierres de paritarias que hubo para el primer cuatrimestre del año 2021 y además a la tendencia de la reactivación económica por la vuelta de reactivación económica, justamente por la vuelta de actividades. Se mantiene la expectativa favorable con respecto a los dos índices de aumento que quedan en septiembre y en diciembre. Lo importante, lo que ha sido materia de consulta de toda la semana, los nuevos valores, los que van a regir por ley de movilidad entre el 1 de junio y el 31 de agosto del 2021. Se los damos, a ver si podemos poner la placa en pantalla. Les contamos, ustedes están viendo, yo decía hace unos momentos, alcanza a 18,5 millones de prestaciones previsionales y sociales del Sistema Nacional. Lo están viendo en pantalla: jubilaciones y pensiones contributivas, pensiones asistenciales, asignaciones familiares, asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo y también las asignaciones de pago único, las que se pagan por única vez, como puede ser un prenatal, una asignación por matrimonio. Los montos, muy importante el tema de los montos, y les contamos, a partir del 1 de junio, el haber mínimo 23.064 pesos, haber máximo 155.203 pesos, pensión universal para el adulto mayor que representa el 80% del haber mínimo vigente, 18.451 pesos, pensiones asistenciales 16.144 pesos, asignación universal por hijo y por embarazo 4.504 pesos. También, por supuesto, suben, como yo decía hace unos momentos, las asignaciones familiares con un techo de 4.504 pesos, al igual que la AUH y la AUE. Estos dos aumentos, el de marzo y de junio, van a sumar un acumulado de aumentos entre el 1 de enero y el 31 de agosto de un 21,17%. Este va a ser el acumulado en el 2021 de 8 meses. Ahora, cuando lo cotejamos con la inflación, las estimaciones más optimistas están marcando para la inflación, el número de inflación del primer semestre de este año, de un piso del 24%. Tengamos en cuenta que cuando se defendía el proyecto de ley y se discutía el proyecto de ley de movilidad jubilatoria en el Congreso hacia fines del año pasado, se hablaba de un proyectado en el 2021 de aumentos que iban a acumular un 32%. Ojalá se logre, creo que vamos camino a eso, pero mientras tanto, ¿qué va a pasar con la inflación? Porque el presupuesto 2021 contempla o tiene proyectada una inflación del 29%, que a estas alturas parece como improbable. Entonces la pregunta es, y que me la hacen todo el tiempo, en la calle, colegas, ¿no funcionan las leyes
de movilidad en la Argentina. A ver, Argentina tiene dificultades estructurales. Vayamos a las jubilaciones y vayamos a los salarios. Las jubilaciones deterioradas, escalas de jubilaciones deterioradas por años. En el caso del empleo, el empleo también debilitado por la falta de registración, por la informalidad, y son dos sectores a los que le cuesta mucho recuperarse en términos reales, teniendo en cuenta que la jubilación se recupera o la jubilación gana si primero gana el salario. La cuestión es que es muy difícil con estos números de inflación. La inflación creo que es la responsable de que las leyes de movilidad no funcionen. Yo estoy absolutamente convencida que las jubilaciones deben seguir a los salarios. Ahora, con estos números de inflación, termina la inflación siendo responsable de que los salarios y las jubilaciones no crezcan, porque estos problemas estructurales tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo de un país. Y con estos niveles de costo de vida es muy difícil que podamos crecer. Temas del programa de hoy tenemos muchísimo. Por supuesto, yo decía hace unos momentos en el pase con el señor Edu Battaglia, muchísimas consultas. Es el momento esperado en Lo Justo y Necesario. Vamos a estar respondiendo todas las consultas que nos han llegado a lo largo de la semana. Vamos a estar dando fechas de pago. Vamos a seguir hablando de las ayudas sociales que están vigentes y las que se están analizando. Y además, un informe especial que impacta. A ver, no hubo un caso de COVID positivo en pandemia. Guardaron todos los protocolos y por un abrazo de 10 minutos, hoy prácticamente están enfrentando una multa que puede resultar millonaria. Todos estos temas después del corte. En segundos volvemos con Lo Justo y Necesario hasta la 1:30 del mediodía por A24. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Mis días son intensos, pero nunca iguales. Vivo cada momento sin dejar de estar atenta a todo. Pero para eso, tengo que estar preparada para todo tipo de ocasiones. Porque elegir nos hace bien. Gravaña. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Bueno, y acá estamos en Lo Justo y Necesario hasta la 1:30 del mediodía. Por A24, Damián Di Pace, Adrián Trócoli. Y la pregunta del millón, jubilaciones y salarios, salarios y jubilaciones, ¿van a poder ganarle a la inflación en el 2021? Bueno, me gustó. Yo te voy a decir salario y que Trócoli diga jubilaciones. Fíjate que la inflación en el primer cuatrimestre del año, ¿cuánto nos está dando, Clara? 46,7%, una inflación interanual muy elevada. ¿Y en 4 meses? En 4 meses. 17,6%. 17,6%, se esperaba en el orden del 17%, bueno, fueron 0,6% arriba. ¿Qué está pasando con los salarios en el mismo periodo? Bueno, de acuerdo al INDEC, se ajustaron 32,7%. 46,7% frente a 32,7%. La batalla por ahora es perdida, tanto en el sector privado público, el sector privado y el sector público. Ambos pierden. ¿Qué pasa con lo que siempre hablamos nosotros? Después lo vamos a ampliar. Monotributistas, autónomos, cuenta propista, muy por debajo de esos niveles, pierden por goleada frente a la inflación. Le doy el pase a Trócoli a ver qué dice. ¿Qué pasa con las jubilaciones? Trócoli, la capacidad de síntesis de mi amigo Di Pace. Le voy a agregar una cosa a Di Pace, porque siempre me gusta criticar el índice del INDEC. El índice del INDEC utiliza la misma metodología de cálculo desde el 2001 hasta ahora. Me parece, muchachos, que podrían corregir la cantidad de empleados que tienen relación de dependencia, la cantidad de empleados que tienen en el Estado. Entonces es un índice un poquito mentiroso el que usan. Volviendo a las jubilaciones, este año es absolutamente imposible que le emparden a la jubilación. Ahora,
esto no es lo grave. Lo grave no es un año malo, un año de vacas flacas, sino que tenemos 4 años de pérdida y como hablábamos la semana pasada con Damián, fuera de cámara me decía, ¿tanto perdieron? Sí, tomando 4 años tenemos 30% de pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y esta ley, por sobre todas las cosas, no lo recupera. Me parece muy pobre el objetivo de empardar. A ver, vamos a hablar, estos 4 años tienen que ver con la anterior ley de movilidad jubilatoria que combinaba 30% de evolución de salario, 70% de inflación, 2020 después con aumentos por decreto y esta ley anterior suspendida y este año que yo ya no sé si decir el tema de la movilidad jubilatoria codo a codo con la inflación porque me parece que el 29 ya no se cumple, el 29% de inflación. Yo decía, lo más optimista habla de un 45% de inflación. Las estimaciones más optimistas, 45% de inflación en el 2021. Ahora, a ver, Damián, ¿qué pasa con el gasto? Se incrementó mucho el gasto social, sumado al gasto previsional, sumado a que no entran los suficientes recursos porque también el desempleo viene de muchos años en caída. ¿Cómo hacemos con los compromisos de pago de prestaciones previsionales y lo que hay en el sistema previsional? Bueno, traje un análisis del IERAL que me pareció muy interesante para que compartamos y podemos poner la placa en pantalla. Les vamos a mostrar qué es lo que pasa con el gasto previsional del 2010 a la fecha. Bueno, ahí fíjate lo que estamos viendo en pantalla, Clara. Ahí lo que vemos es que desde el año 2010 a la fecha el gasto que tenía una baja participación era del orden del 5,3% los aportes y contribuciones en el año 2010. Los ingresos tributarios eran del 2,2%. ¿Y cuánto representaban los gastos en jubilaciones y pensiones? Solamente el 5,7%. Vamos a el año 2020, el año pasado, Clara. Fíjate, los ingresos, aportes y contribuciones cayeron 4,9% respecto de ese 5,3%. Ingresos tributarios, 3% crecieron. Pero ¿cuánto fueron el gasto en jubilaciones y pensiones respecto del producto? 9,7%, la más alta de los últimos 10 años. Si lo cruzamos con el escenario actual, la realidad es que estaríamos en un proceso de ajuste. ¿Por qué? Porque iríamos a una situación donde respecto del producto, las jubilaciones y pensiones serían del 7,1% en un escenario donde, lo vimos el sábado pasado, las jubilaciones perderían un 3%. ¿En cuál escenario? En el caso de tener una inflación quizás más vinculada al 50% y un producto creciendo al 5%. Vos decías inflación del 45%. Puede llegar a ser un poco más alta. A ver, Adrián, haceme una radiografía o un análisis de, el sistema previsional en cuestión por esta ley de movilidad está compuesto por haberes mínimos, haberes medios y haberes superiores. Hay un mínimo, hay un máximo. ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? ¿Quiénes quedan ahí? ¿Todos pierden? Es la perinola, todos pierden. La otra vez iba a publicar una foto, todos pierden de vuelta en Twitter y me pareció casi de mal gusto, pero todos pierden. La diferencia, no sé si viste lo que estaba escribiendo para tener la ayuda a memoria acá, el mínimo, y esto es una comparación que publicó una amiga, Silvia Stanga, hace muy poquito, así que se lo robé directamente. El mínimo, si no hubieran cambiado una mala ley de Macri, vamos a aclarar algo, la ley anterior era mala. Entonces, esa ley que fue muy criticada fue reemplazada. Perdieron 20 puntos todas las escalas de jubilados. 19,55 perdieron todos desde que salió hasta que se suspendió. Ahora, si no se hubiera cambiado en este periodo que llevamos de 1 año y medio de otra cosa, suspensión de ley y ley nueva hasta junio, la mínima estaría apenas 600% arriba, 2,4% más. Es decir, cambiar la ley les produjo una quita a los jubilados de 2,4% a los de la mínima y de 11,5% a los de la máxima. Esto significa casi 20.000 pesos por mes menos para el jubilado del haber más alto. Y esto solo en el último año y medio. Ahora, perdón, ¿quedó claro? Sí. Cambiamos una ley mala para poner una ley peor. A ver, y acá vamos a lo que yo decía en la apertura del programa. ¿Lo malo son las leyes de movilidad o lo malo es que no podamos bajar estos niveles de costo de vida? Porque, yo no sé, pensemos lo siguiente, las jubilaciones
deberían estar relacionadas al salario, a la recaudación o a la inflación. Las jubilaciones, Trócoli, deberían estar relacionadas al salario, a la inflación o a la recaudación, para que funcionen. A ver, no sé cuál es la... A mí me parece que debería estar ajustada por la inflación, que en definitiva es el poder adquisitivo que tienen los jubilados para comprar la misma cantidad de bienes y servicios que necesitan. Ahora, vos le dijiste algo en la editorial que yo no lo quiero dejar escapar, Clara. Vos dijiste, acá el problema es la inflación. Acá no es que pierde poder adquisitivo el salario, digamos, las jubilaciones. Pierde poder adquisitivo el peso argentino. Claro. O sea, cuando el jubilado recibe peso, ya eso vale mucho menos. Entonces, encima recibe la misma cantidad de pesos durante un trimestre y se lo está comiendo vivo. Porque en definitiva, fíjate que alimentos solamente en un mes creció 4,5%. Clara. La inflación crea o la inflación instala dificultades estructurales que no permiten que el país crezca. Es un circuito, es un Entonces, círculo vicioso. Cualquier fórmula que hagas va a ser un fracaso. Si no, Salarios, no inflación o Te respondo corta recaudación. la pregunta, simplemente inflación. Y esto no lo digo yo. También lo dijo desde un punto de vista casi de sentido común, digo, no deja de ser economista. Pero ahora yo como vos digo algo muy sencillo. La Corte lo definió hace 25 años. La movilidad no es otra cosa que mantener el poder adquisitivo de la prestación. Sencillito. Bueno, Eso es inflación. ya tuvimos inflación, fórmula por inflación, Pero esa fórmula y no solucionó nada. No, pero esa fórmula tenía un atraso de 6 meses. Entonces, decir que la fórmula que hizo el gobierno de Macri, porque ataba a la inflación, no funcionó. No, era por otros problemas. Si esa fórmula no hubiera tenido el atraso que criticamos salvajemente, yo alguna vez las conté, escribí 17 columnas quejándome de esa fórmula para ver si alguien en el Congreso levantaba el guante y la mejoraba. Porque la idea, el concepto, no era horrible. Necesitaba unos ajustes. Bueno, chicos, vamos a seguir hablando del tema de la movilidad. Yo sigo pensando lo siguiente. A mí me parece que a esta altura de los acontecimientos ya no vale comparar. No vale comparar si esta, si la otra, si mejor, que no, porque en todo momento los jubilados perdieron y van a seguir perdiendo si estos niveles de inflación no bajan. Esta es la realidad. Te cierro con una cuestión. Sí. Los jueces están haciendo... hay dos posiciones tomadas, hay unos jueces recientemente nombrados, principalmente en Capital, que han pateado la cosa para adelante. En el interior, los jueces están diciendo, esto, como dijiste vos, no alcanza y hay que corregirlo. Todavía no tenemos una solución definitiva, pero es lamentable que uno vaya a pedir la justicia, que haga justicia, lo justo. Bueno, tenemos que hablar de impuesto a las ganancias porque ha sido una de las consultas de todas las semanas, no particularmente de esta. Se suma que hubo novedades y además que el reintegro de ganancias no llega ni para trabajadores ni para jubilados y pensionados. Sube el mínimo no imponible especial para jubilados y pensionados. Recordemos que esta es una modificación que está vigente desde el año 2017. A partir de ese año, jubilados y pensionados están con un mínimo no imponible especial y las modificaciones que se realizaron en abril de este año tienen que ver con el aumento de ese mínimo no imponible. Pasó de 6 haberes mínimos vigentes a 8, pero además la ley, los aumentos de movilidad jubilatoria hacen que este mínimo no imponible especial se incremente porque aumenta el haber mínimo vigente. A partir del 1 de junio el haber mínimo está en 23.064 pesos, por eso aumenta el mínimo no imponible, les contamos, ahí estamos viendo la placa, a partir del 1 de junio 184.500 pesos de mínimo no imponible para jubilados y pensionados, que alcanza a 200.000 jubilados y pensionados, 170.000 corresponden al ámbito nacional, 30.000 a los ámbitos provinciales. Para tener este mínimo no imponible especial hay que cumplir con determinados requisitos. ¿Cuáles son? No tributar bienes personales, ¿sí?, para poder entrar en este mínimo no imponible especial. Y además hay un dato muy importante, me gustaría que volviéramos a la placa anterior, porque esto se perdió, pero esto está vigente. Además, se le permite
tener ingresos adicionales al jubilado, al pensionado, y sigue sin tributar ganancias por 167.600 pesos anuales. Esto significa un ingreso adicional, además de la jubilación o de la pensión, de 14.000 pesos. Pero acá entramos de alguna manera a discutir o a polemizar acerca de qué pasa si un jubilado, un pensionado, esto que ha dicho más de una vez Adrián Trócoli en el programa y hemos hablado nosotros aquí, qué pasa si un jubilado o un pensionado tiene un plazo fijo que le da más de 14.000 pesos mensuales y que deriva de una sentencia por reajuste de haberes, que esperó 7 u 8 años para cobrarla, que el Estado no cumplió con su derecho, que tardó una eternidad en cumplirlo. El jubilado finalmente se hace de este derecho después de 8 años y decide poner el dinero en plazo fijo. Bueno, si ese plazo fijo da más de 14.000 pesos mensuales, tributa ganancias. ¿Te digo cuánto es eso? ¿Cuánto es? 400.000 pesos en un plazo fijo te dan plata suficiente al año como para superar eso. Yo Hoy te digo, ni una buena Trócoli, ni una buena con Trócoli, pero es verdad, es así. Estoy supermedido. Y 400.000 pesos es menos de la mitad de lo que dice ANSES que paga en promedio por una ejecución, por una sentencia. Entonces, gano el juicio, el ANSES me da los 800.000 pesos, que yo siempre digo que están mal dados, y que es la mitad de lo que te tienen que dar más, pero que es lo que te pagan ANSES. Lo pongo en el plazo fijo y ya perdí esto y pago ganancias. 3 ejes para analizar ahí, Clara. Uno es que, a mi criterio, siempre lo digo, los jubilados no tienen que pagar ganancias porque cuando fueron activos hicieron los aportes para cuando ser pasivos no paguen ganancias. Punto número 2 tiene que ver con la situación vinculada a si realmente un plazo fijo hoy te da el rendimiento conveniente en Argentina como para que el jubilado pueda ahorrar. Si ahorra y encima pierde, encima va a tener que pagar ganancia por lo que perdió. El plazo fijo te dio... Sí. Te dejo esto. Sí. ¿Cuándo viene el reintegro? Porque se están quejando, ya se están poniendo ansiosos, trabajadores y jubilados y pensionados. ¿Cuándo viene la devolución de ganancias? Bueno, todavía no está reglamentado. Estamos en julio. Estamos reglamentados. Yo creo que hasta julio no llega. Normativa legal demorada, responsabilidad AFIP y Ministerio de Economía de la Nación. Absolutamente. Y bueno, esto no solamente le pasa a los jubilados, sino también a los monotributistas. Te hago una pregunta que nunca te hice, Clara. Decime. ¿Sabes qué está pasando con el proyecto de ley de autónomos? Nada. Nada. Superviel tiene beneficios pensados para vos. Todos los martes disfruta de un 25% de ahorro en supermercados adheridos con tu tarjeta Superviel de débito. Conoce más en superviel.com.ar. Human Banking de Superviel. Con tu tarjeta Superviel de débito tenés beneficios pensados para vos. Disfruta de un 25% de ahorro todos los martes en supermercados adheridos. Escucharte y pensar beneficios para vos. Eso es Human Banking de Superviel. El momento esperado y toda la mesa con las antenas paradas porque se viene el momento de respuestas a consultas. Vamos respondiendo, no sabemos qué nos toca. Vos sabés que te iba a pedir que aclararas que esto es televisión en vivo, porque en realidad nos tiran cosas y no es que vamos eligiendo. Acá la que elige es Clara. Esperemos que... Hay todo un equipo de gente en el control que viene trabajando desde muy temprano de la mano de Lucas Ricoy y Vale D'Antoni, Lucas Ricoy. Bueno, chicos, muchísimas consultas que tienen que ver justamente con ayudas sociales, que tienen que ver con... A ver, los temas previsionales de cada día, lo que tiene que ver con atención virtual, lo que tiene que ver con atención presencial. Vamos a ir respondiendo las consultas. Mientras tanto, Damián, por favor, reitera. ¿Cuándo crees vos que viene y se ejecuta directamente en recibos de sueldos y jubilaciones el reintegro, la devolución del IVA? Es una sospecha, como vos tenés que, por ejemplo, en el caso de recategorización del monotributo, etcétera, lo tenés que hacer en julio respecto al primer semestre. A mí me parece que AFIP está esto demorándolo, dilatándolo para que en definitiva todo esté más ordenado. Es decir, bueno, se hace semestralmente la recategorización del monotributo, semestralmente hay que pagar bienes personales, semestralmente pago ganancia. Bueno, hagámoslo en julio que el semestre directamente se liquide. Es una especulación mía, pues lo veo muy retrasado, Clara. Esto se aprobó en marzo, estamos en el mes de mayo. Yo te paso una especulación mía. Largo el tema. Esto va para trabajadores, porque la empresa tiene una capacidad de adaptar el pago mucho más rápido que ANSES. Probablemente para los jubilados demore al menos un mes más. Por eso. Largo, mucho tiempo desde la
desde las modificaciones y la sanción. ¿Corresponde tarjeta alimentar a pensión no contributiva con hijo menor? Este grupo de pensiones se incorporaron a partir de los últimos anuncios en lo que tiene que ver con ampliación de tarjeta alimentar. Las únicas beneficiarias de pensiones contributivas que van a poder tener tarjeta alimentar son aquellas mamás de 7 hijos. Recordemos que entre las pensiones no contributivas, una de ellas tiene que ver con madres de 7 o más hijos. Este grupo de mamás que tienen 7 hijos entran en la tarjeta alimentar, pero hay que cumplir este requisito puntual. La próxima consulta, vamos a ver si le toca a Dipache, a Trócoli, a Dipache le toca. ¿Cómo negociar el salario cuando se está fuera de convenio? Claro, ¿cómo lo negocia? ¿Por paritaria? ¿Por inflación estimada para el 2021? ¿Dónde te parás? Bueno, no hay paritaria para el salario fuera de convenio. Lo que se toma como parámetro es el ajuste del salario mínimo vital y móvil, que ahora se ajustaría a 35% interanual. Entonces ahí ahora hay un retroactivo a marzo, abril y mayo. Esa es la forma en la cual los que están fuera de convenio, en definitiva, terminan ajustando su nivel salarial. Van a terminar recién en febrero del 2022. Es un ajuste del 35%. Bueno, para mí van a perder fuerte frente a la inflación este año, cuando también perdieron el año pasado. En siete tramos se paga, como vos bien lo decías, pero ya los sindicatos están hablando de adelantar la negociación, la renegociación, porque si hablaba de septiembre, puede ser que sea antes. ¿Impacta también el salario mínimo vital y móvil en potenciar trabajo? Decime. No, lo que dijiste vos, los dos extremos. Los que menos cobran quedan abajo de la inflación y los que más cobran, que son los que están afuera de convenio, y si arreglan por eso, quedan también por debajo de la inflación. Absolutamente. Ambos universos quedan por debajo de la inflación y fuerte, 35% frente a una inflación que va a estar superior al 45%. Es la consulta de cada semana y tiene que ver con la reparación histórica. Esto que quedó, creo que a medio hacer, que quedó sin concluir, que quedó sin cierre. ¿La adhesión a reparación histórica inhabilita para realizar juicio? Esto ya lo contestamos, la respuesta corta es no, no inhabilita. Uno puede hacer juicios, pero solo por la etapa posterior. Lo que venimos hablando de hace unos meses, pero desde que empezó el programa, la movilidad de los últimos 3 o 4 años, que es todo lo que pasó después de la reparación histórica, no está incluido en la reparación histórica. Y lo digo con una frase sencilla. Si yo firmo un contrato, en definitiva adhiero a esto que me ofrecieron de la RH, y les prometo que nunca más le voy a hacer un juicio, podrían dejar de pagarme la jubilación. Total, no tengo derecho a hacer un juicio. Bueno, corta del 2016 para atrás. Todo lo que sucedió de 2017 para adelante se puede reclamar. Es decir, que se puede reclamar para adelante, no se puede reclamar lo que se reconoció por reparación histórica. Pregunto, actualmente, aquellos que todavía siguen con los convenios vigentes de pago, todavía no se les canceló, por ejemplo, las cuotas, ¿se están abonando las cuotas y reajustadas por movilidad jubilatoria? Ese es otro problema. Hemos detectado muchísimos casos con diferencias muy grandes. Esta es otra pregunta la que me hizo Clara. Aquellas personas que firmaron la reparación histórica, ¿le están pagando bien? ¿Les pagaron bien? ¿Le ajustaron? La respuesta es de vuelta, no. Tirame una buena, si querés. Yo te tiro una buena respuesta, pero haceme una pregunta que pueda vamos a hacer al bien. revés. Para que vos me tires una buena, ¿qué te pregunta Clara? Para que Trócoli tire una buena, ¿qué pregunta Clara Salguero? ¿Cómo están en Holanda? Pero, a ver, no somos Holanda, estamos en Argentina, tenemos que poner los pies acá, La en nuestro reparación país. histórica hoy no la están respetando, están pagando a aquellas personas que firmaron, le tenían que pagar, voy a decir cualquier cosa, 500.000 pesos, actualizados tendrían que ser 1 millón, le están pagando 700. Le deben plata a todos los que firmaron la reparación histórica. La ejecución de la RH hecha por el gobierno anterior, ejecutada por este gobierno, les está robando plata a los jubilados. Titular, si te gusta. Igual, a ver, este programa no pierde la esperanza, al contrario, este Vos no programa perdés la esperanza. es muy esperanzador con Clara Salguero a la cabeza. Vamos a sacarle una buena a Trócoli. Yo nunca pierdo la esperanza de una seguridad social mejor. Te voy a decir una buena. A ver, ¿vieron? ¿Qué les digo? ¿Viste? Claro. ¿O no? A ver, la Tengo buena. mucha fe en que en la justicia va a corregir todo esto. Lamentablemente siempre decimos que la justicia no viene al tiempo que tiene que venir. Pero los jueces suelen ser casi humanos y se dan cuenta de estas mismas cosas y corrigen. Lo que pasa es que el tiempo de los jubilados no es el tiempo que tenemos nosotros. Casi humanos.
Casi humanos, claro. El casi, No, los funcionarios no son casi humanos. humanos. Vos durante 3 años me retabas que los trataba de inútiles a los de la administración anterior. No, yo no te retaba. Yo no te retaba. Lo que te decía es, Trócoli, no te enojes. Claro. No Yo no me te enojo. pongas así, Trócoli. Yo me cansé de decirle a la administración anterior que eran unos inútiles. ¿Y la actual? Tengo temor de que me sancionen, si digo lo que opino. ¿Es posible cambiar la entidad bancaria donde se percibe la jubilación? Sí, se puede cambiar la entidad bancaria. Es un trámite que se está realizando en forma virtual, online. Deben tener los datos precisos de la entidad bancaria nueva, de la nueva entidad bancaria donde quieren trasladar sus saberes, pero también deben saber que este cambio de banco no es automático. Es todo un proceso que demora como mínimo 90 días. No, la próxima. Pues tenés Sí. casos en donde demora 45 y hay una ¿Y excepción. cuál es la diferencia 45 a 90 más o Las menos? ganas del operador. Pero yo he realizado varios en presenciales. Sí. Se hacen en 45 como máximo 60 días. Presenciales. Presenciales. Sí, Presenciales. sí. Virtual sí se va a 90. No estoy diciéndole a la gente que vaya a la UDAI, pero esto tiene una gran excepción. No se puede hacer virtual cuando se cambia de provincia. Claro. Esto sépanlo. Si están Porque trabados en el sistema, hay que ir con el DNI a la UDAI y demás. Digo esto para que no pierdan el tiempo. ¿Por qué razón? Porque por provincia en paralelo uno tiene que hacer cambio de Cambio de banco domicilio. y cambio de domicilio. ¿Por qué yo digo 90 días cuando doy respuesta a esto? Porque siempre estoy pensando en la atención virtual. Atención virtual, que para esto funciona en ese plazo. Si tienen alguna otra situación y van a la UDAI, no son los más cortos, sino que no pierdan tiempo en sede virtual cuando tienen cambio de provincia. Bueno, y acá nos adelantamos de alguna manera porque yo estaba recibiendo mensajes por WhatsApp que no saben los que tengo. No quiero abrir el celular porque a veces queda como mal que uno esté leyendo el celular a medida que transcurre el programa. ¿Cuánto demora el pago de Y yo devolución? te le voy a de ampliar impuesto? esta pregunta, te le voy a ampliar. Ah, muy ¿Cuánto bien. demora el pago de devolución de impuestos a las ganancias? Bueno, Trócoli dice que por lo menos un mes, yo digo que por ahí se puede llegar a llevar un mes y medio. ¿Y cuánto demora en el caso de los monotributistas? Creo que va a ser un mes y medio. ¿Cuánto demora, Clara, el proyecto de impuesto a las ganancias para autónomos? ¿Cuánto demora? Que lo hagan, no, que lo hagan, pues no está todavía. Que lo hagan. Perdón, y no hay nada, no Dami, hay te conté nada. que yo soy autónomo y lo sufro todos los meses, lo estoy esperando. ¿Pero prometieron o no? Sí, un par de veces. No les Lo- creí. Sí, le prometieron. a ver, y si Fue no me información. falla la memoria, lo prometieron antes, durante y después. Antes, durante y después de las modificaciones de impuesto a las ganancias que en paralelo vino con la modificación y el tratamiento de todo el tema monotributo. O sea, que tenemos 3 universos danificados. Impuesto a las ganancias para el trabajador, impuesto a las ganancias para el jubilado, impuesto para las ganancias, esos dos con proyecto de ley ya. Impuesto para ganancias para el autónomo que ni siquiera se fue tratado Ahora, ni se la pierde ver- el proyecto. Repito algo que dije la semana pasada. Después de la modificación del impuesto a las ganancias que cubría a los jubilados, la Corte dijo esto no alcanza y volvió a sacar fallos diciendo los jubilados no pagan. Ahora, hay algo que no se entiende, porque cuando hablamos del universo de autónomos, estamos hablando de alguna manera directa y indirectamente con pymes. Esto que decimos siempre, las pymes que generan tanto trabajo privado en la Argentina. A ver, la situación económica tiene desequilibrios permanentes, desbalances permanentes. ¿Cómo se soluciona el problema del déficit creyendo que, ajustando por la seguridad social, por el lado de la seguridad social, se va a resolver el problema del déficit fiscal? Que el problema del déficit fiscal, si no, se va a solucionar poniendo más impuestos, presionando más a la clase media, presionando más a las pymes, y se termina logrando en todo esto un proceso totalmente inverso. Esto lo hablamos muchísimas veces con vos, Damián. Sí, porque en definitiva, fíjate que ajuste, pero en definitiva las cuentas nunca cierran. Por más que haya más impuestos, no cierran las cuentas. Emiten más plata, no cierran las cuentas. Se endeudan en el exterior, no cierran las cuentas. Y mostramos 10 años de esta situación. ¿Le donde quitan a los jubilados? Bueno, por eso digo, un ajuste a las jubilaciones, que en realidad es el único ajustado, porque en definitiva es el único ajustado, y la realidad es que las cuentas fiscales no cierran porque el sector público siempre gasta más. Me preocupa, Clara,
Sí. desde del otro lado del bolsillo de la gente, ese autónomo no tiene ingreso constante. Es más, muchos perdieron ingreso por la actividad y hoy un autónomo con 44.000 pesos paga ganancia. ¿Cuántos autónomos hay en la Argentina? 500.000 de personas, no es un universo chico, es un universo importante, 500.000. Y si vos comparás a aquellos autónomos que obviamente tienen su familia, puedes llegar a ver 1,5 millones, 2 ¿Y millones de personas. monotributistas hay? 3.850.000 personas, que tampoco tienen ingresos constantes y son muy damnificados porque obviamente en el proyecto de ley se actualizaron las escalas. ¿Se reglamentaron? No se reglamentaron las escalas. Yo quiero comentar algo, aprovecho, y esto tiene que ver también con trabajadores autónomos más que nada. La coordinadora de cajas de Previsión y Seguridad Social de profesionales de la República Argentina, que agrupa 79 cajas, realiza un plenario en plataforma virtual del 16 al 19 de mayo. ¿Cuál es el tema? La preocupación de lo que está pasando con la Seguridad Social Argentina, donde va disminuyendo el otorgamiento de prestaciones previsionales contributivas e incrementándose las prestaciones sociales. Vamos a ver si la semana que viene hablamos con Gustavo Beberaya, el titular de la Caja de Coordinadoras. Sí. Saludos a Gustavo. Y ahí tienen el problema que dijiste vos, Damián. Los autónomos que tienen que aportar a la caja no llegan. Entonces lo primero que hacen es dejar de pagar el combo impuestos. Claro. En esto, parte de las cajas. Bueno, vamos a ver qué resulta de esta reunión, que por supuesto están preocupados porque las cajas de profesionales están conformadas por autónomos, por profesionales autónomos y además algunos de ellos o muchos de ellos también cabeza de pymes, que están en una situación muy complicada pese a la asistencia que vienen recibiendo en pandemia. A ver, yo siempre hablo del asistencialismo y a mí me parece que es algo que le hace muy mal a cualquier país. A ver, no el asistencialismo de coyuntura, como lo que está ocurriendo en este momento. En este momento no puedo poner, ni quiero poner en tela de juicio el asistencialismo en un momento que la propia pandemia exige que el Estado esté presente con ayudas. Siempre hablo de la cuestión del asistencialismo cuando se perpetúa por años y que todo eso tiene mucho que ver en este contexto que nosotros estamos analizando en la mesa y está muy relacionado a la cuestión del déficit fiscal. ¿Qué significa esto para Trócoli? A ver, que le gusta hablar de atención virtual y atención presencial. ¿Qué significa cuando vos realizás un trámite en plataforma virtual y te sale esta leyenda? Finalizó la atención virtual. Yo hace un minuto estaba mirando el monitor para ver si había salido agarrándome la cabeza o no. Por suerte no se dio cuando vi la pregunta en el monitor. ¿Qué significa finalizó la atención virtual? Primero, la respuesta cortita es que dieron de baja el trámite porque simplemente el operador consideró que no estaba en condiciones de iniciarlo. La versión de esto física es, uno va a la UDAI a jubilarse típicamente, lleva y le dice, te faltan unos recibos de sueldo, volvé la semana que viene cuando haya turno. Este sería el concepto. Esta conversación informal vía la plataforma virtual es finalizó la atención. Yo tengo acá un pedido muy especial para los operadores. Por favor, mándenselo entre ustedes. La gente tiene serios problemas para entender por qué le dieron de baja el trámite sin terminarlo. Por favor, carguen, no se confíen solo en el mail, carguen en el sistema de atención virtual finalizado porque y expliquen el por qué. No tenemos respuesta en la mitad de los casos de por qué lo cierran. Es muy importante cuando se realizan trámites previsionales que siempre esté al día la actualización de datos. Parece una redundancia esto, al día la actualización de datos, porque si no eso también genera ciertas complicaciones. Más que nada, ¿saben dónde la genera? En todo lo que tiene que ver con asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, asignaciones familiares, porque cuando los datos no están actualizados y no se cruzan bien, se suspenden las prestaciones o directamente nunca se pagan. También tiene que ver con las notificaciones. Si yo me jubilo y no tengo bien el domicilio, puede llegar mal. Sí, hay que ser ordenado. Seguimos en un ratito con consultas. Mientras tanto, les recordamos lo que hacemos
en cada emisión de Lo Justo y Necesario. Toda la información que necesiten la pueden encontrar a través de la web de Lo Justo y Necesario y también a través de la web de la A24.com, ¿sí? El portal /previsional, y allí tienen toda la información actualizada. Un artículo importante que publicamos esta semana tiene que ver con ANSES y la eliminación de los préstamos hasta 60 cuotas para jubilados y pensionados. Quiero hablar un poquito de esto, que tiene que ver justamente con el artículo de A24.com. La Subdirección Ejecutiva de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad resolvió, a través de la resolución número 6, publicada en el Boletín Oficial, eliminar el plazo de 60 cuotas para los créditos. ¿Qué se alega? ¿Qué alega esta resolución? Los fundamentos, que considerando que las previsiones del índice de inflación en Argentina tienden a disminuir progresivamente para los próximos años, resulta aconsejable suprimir este plazo para no sobreendeudar al sector, y además permite que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad pueda reinvertir dinero en condiciones financieras acordes a un mercado real que genere un crecimiento virtuoso en la economía. Yo lo que quiero decir es que estos créditos ANSES se dan, y esto lo quiero destacar, se dan a una tasa inferior a la tasa general de mercado. Una buena para este programa, pero creo que con esta medida lo que se hace es ajustar en sí el programa. El programa de créditos ANSES está puesta la mirada en ese círculo virtuoso que se quiere seguir, porque el dinero que se les presta a los jubilados, que es dinero de los jubilados, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuando presta a una tasa más baja, entonces cuando la plata vuelve menos dinero, entonces el fondo de garantía se desfinancia. Quiero decir que en este momento, porque esto lo preguntan mucho y es importante que lo sepan, está actualizado hasta el primer trimestre del año 2021 la plata que hay en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En pesos, 3,67 billones de pesos. Esta cifra evaluada en dólares, 39,9 mil millones de pesos. Creo que es un momento donde hay que extender todas las medidas posibles para los jubilados y, si es posible, estos créditos a tasa cero. Seguimos con más respuestas a consultas. Estaba viendo yo hace unos minutitos en pantalla algo que tenía que ver con el bono de 1.500 pesos. El tema de cómo aparece en el recibo de cobro el bono de 1.500 pesos. Recordemos que se les está pagando a los haberes que no superan los 30.857 pesos. Esto es el equivalente a un haber y medio. Y en su recibo de cobro o en su comprobante de pago previsional, para saber si realmente lo están cobrando, los 1.500 pesos están con el código 135.363. 135.363. Vemos si tenemos más consultas. A ver, y en un ratito vamos a estar hablando del repro. Hay muchas consultas con el tema repro y muchas consultas de qué sectores se van a ver beneficiados con la exención de las cargas patronales. En un ratito lo voy a estar explicando. Te amplío una información respecto a la inflación. Clara, ¿qué pasó detrás del bolsillo de la gente con la inflación? El consumo nos dio caída del 19% en abril. En abril del año pasado había crecido en el orden del 12%. Tenés caída en términos reales del consumo con esta inflación del 4,1%. Hay dos situaciones para saber para los jubilados, pensionados. Es el programa famoso de la ley de góndolas y precios mínimos. Va a haber un nuevo etiquetado amarillo donde la gente a partir de hoy, los productos más baratos de cada categoría, tienen que estar señalizados en forma amarilla, el producto más barato de todas las categorías que están dentro de lo que es la ley de góndola. ¿Cómo va el tema de los 120 productos congelados por 6 meses? Bueno, el 15 de mayo, también hoy, vence precios máximos, se extendió al 8 de junio.
se van a eliminar 36 categorías de los precios máximos y van a quedar esos famosos 120 productos que están en negociación. ¿Cuáles son? Alimentos, bebidas, artículos de higiene personal y posiblemente sea un congelamiento de 6 meses para ese tipo de productos. 4,1% la inflación de abril, con un acumulado en los 4 primeros meses del año de 17,6%. ¿Cómo viene mayo, teniendo en cuenta que en el mes de mayo vamos a tener 5% de aumento en las naftas, que va a ser el último aumento del 2021, y 9% de aumento en la tarifa de luz? ¿Cómo va a impactar esto? Bueno, el piso de la inflación para el mes de mayo es del 3,5%. Sigue siendo un piso muy elevado. Recordemos que la expectativa de mercado hace 3-4 meses era que la inflación ya esté cediendo al 3% por debajo del 3%. El piso es de 3,5%, sigue siendo una inflación elevada y no se espera que en el próximo trimestre la inflación baje de ese punto del 3%. Por lo cual ahí se ve una inflación acumulada que va a estar muy por encima de ya en el primer semestre a 4 o 5 puntos de la meta anual que era del 29%. Igual siempre queda margen, porque esto lo dice Guzmán, el tema de unos números un poquito para arriba. Sí, él dijo un poquito para arriba, pero era un 32%, 32-33%. ¿Qué Estaría es muy por encima. ¿Qué es lo que se proyecta para la movilidad jubilatoria anual? Con lo cual, en el mejor de los casos, los jubilados le empardan a la jubilación y seguimos con el atraso que venimos. Te tiro un tema, así lo vas preparando en tu cabeza. Lo va masticando Trócoli. Claro, lo va masticando Trócoli para Así ver... Lo macero para decirlo en cuotas homeopáticas y que no suene tan Para mal. ver, Adrián, por qué lado se enoja. A ver, no, contame, porque estuvimos, bueno... Lo acidifica después, lo va masticando No, y le pero pone igual, ácido, a ver, ¿viste? Después a ver, lo fuimos sacando bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque él dice, Clara se enoja. No, yo no me enojo. Yo lo que trato es que salga de quinta. Claro. Porque él cuando recién comenzó acá en Lo Justo y Necesario entraba en quinta. Y yo, no, tranquilo, lo mismo se puede decir sin tanto enojo, te hace mal. Los que me conocen en tribunales saben que acá estoy sedado. Igual ahora lo mete en cuarta con la caja rota, ¿eh? Por él Sí. entra en la quinta. Yo sé que él en parte lo hace por mí, porque aunque no parezca me quiere, y yo también lo quiero a él, porque tratamos de hacer un programa tranquilo y a veces cuidar, a ver, la información, transmitirla de manera más cuidadosa posible. Estamos en un contexto muy difícil donde a la gente no se le puede estar cargando las tintas y poniéndola peor. Siendo serio, es un equilibrio difícil entre no mentir, entre no vender ni Disneylandia, ni exacerbar las cosas con cuestiones que por ahí no tienen arreglo o que exacerbadas no tienen sentido. En la medida que se pueda colaborar, esto lo digo directamente para la gente del gobierno, la gente de ANSES, en lo que puedan mejorar tratamos siempre de decir, che, en esto lo están errando, fíjense a ver si pueden colaborar de alguna manera. Y en lo que no, es darle esperanza a la gente que por este camino no va, pero concientización también. Yo vuelvo a repetir lo del 30%. Hay gente que no sabe de la pérdida que tiene. Creo que es parte de informar correctamente. Aparte, me parece que lo más importante es cuando uno comunica y lleva tantos años, como es mi caso en el tema de la comunicación social, dedicado a un tema tan sensible como es la seguridad social, porque la seguridad social no es solamente jubilaciones, es también salarios, es también salud, es también todo lo que tiene que ver, sí, con lo social, con lo laboral, con lo previsional, con lo sanitario. Uno siempre tiene que llevar adelante un periodismo que construya, porque el periodismo que construye es el periodismo que suma, ¿sí? Y más que nada en este contexto, particularmente en este contexto. Te dejo un tema, Adrián, de semanas... donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo a toda la sociedad expectante con el fallo, con la sentencia de clases presenciales sí, clases presenciales no. Es de lo único que se habló, pero en concreto, contame en un ratito qué cuestiones tiene planteado, qué cuestiones están planteadas en la Corte que la Corte Suprema tiene que resolver en materia de seguridad social y que tiene que ver con el bolsillo de la gente. A ver, ¿con qué seguimos? Seguimos con consulta. Acá le pregunto a Vale, y es una consulta que tiene que ver con devolución del IVA. Entra Dipache. ¿Continúa vigente la devolución del 15% de IVA? Sí. Sí, continúa vigente, Clara, la devolución del 15% de IVA. Tenemos un montón ahí en Lo Justo y Necesario de gente que dice, bueno, no me lo hicieron el reintegro, ¿cuándo me lo van a hacer?
La verdad que en ese sentido se tarda mucho en hacer el reintegro, pero sí sigue vigente y ahora también lo podés sumar, además de ese reintegro, el 15%, en muchas cadenas de supermercado hay días para los jubilados con descuento con tarjeta de débito del orden del 10%, así que podés quizás sumar ambos beneficios. Recordemos para quiénes es el reintegro del 15% de IVA, ¿a quiénes alcanza? Bueno, son los jubilados, tiene un tope de hasta 700 pesos el reintegro y en definitiva, bueno, eso se debería estar volviendo en forma mensual. Jubilados y pensionados. ¿Por qué no se actualiza estos 700 pesos? Es muy poco. Muy poco, muy poco. Imagínate que una compra de 700 pesos en el supermercado, hoy te diría que te llevas en promedio no más de 7, 8 productos. ¿Cuándo se cobra un juicio por reajuste de haberes con sentencia firme? Tengo un juicio por reajuste de haberes, me llega la sentencia firme, ¿cuándo lo cobro? Te lo divido en 3. Los casos medios, los casos que están cobrando entre 20 y 30 mil pesos y pasan a cobrar 60 mil pesos, hoy la ANSES lo está liquidando más o menos al año de la sentencia. Hay muchas variables, hay algunos casos donde los paga antes, algunos casos donde los paga después, pero los haberes bajos los paga más o menos dentro de eso. Ahora, si acá agregamos que es una pensión en donde el pensionado, la pensionada, perdón, no es una cuestión de género, pero siempre son mujeres las que quedan pensionadas jóvenes, entonces se introduce una variable en donde ANSES lo patea y se puede ir a los 2 años. Esto es en los haberes bajos, por decirlo de alguna manera. Ahora, en los haberes altos o los haberes complicados, mínimo se va a 2 años, mínimo. Y cuando el haber tiene problemas, renta vitalicia, capitalización, falta de datos, nunca. Seguimos. Perdón, nunca por sede administrativa. De esto se encarga el abogado, de ejecutarlo y cobrarlo en un plazo de entre 18 y 24 meses con la ayuda del juzgado. Si tuviéramos que decir cuál es la consulta más recurrente de estos últimos días en cuanto al tema económico, en cuanto al tema previsional, yo dejo para mí lo social, ¿cuál ha sido? En el caso de lo social, la consulta más recurrente tiene que ver con esta, que vamos a contestar en unos momentos, que es ayuda social, las medidas sociales, qué se va incorporando, qué está en análisis. Adrián, ¿qué es lo que más te consulta la gente por estos días? No, por estos días la consulta es qué hago con la pérdida del poder adquisitivo y muchísimo esto que acabo de decir, ejecuciones. ANSES no me paga o me pagó, creo que me pagó mal. Tengo no solo cientos de consultas, sino es una preocupación muy seria de la gente y voy a decirlo bien claro, algo que a veces es un poco delicado de decir. Muchas veces vienen y me piden que controle el trabajo de otro abogado. No, esto no se hace. Si algún abogado, no yo, otro, le controla el trabajo a otro abogado, está en contra del código de ética, eso no se hace. Esto no significa que todos los días viene alguien y me dice, mi abogado no mira el expediente en 2 años. Esto también pasa y ahí sí cambian de abogado. ¿Cuál es el tema en lo económico? Y de paso te pregunto porque me acabo de acordar y lo tengo acá anotado el tema. ¿Hubo novedades con respecto a los créditos UBA? Sí, a ver, en principio respecto a lo económico, clara es la inflación. La inflación carcome el poder adquisitivo del ingreso de los argentinos, pero además, ¿qué ahorro? ¿Qué hago con la plata? Porque no hay ningún rendimiento que sea eficiente. De hecho, en el primer cuatrimestre del año, ni siquiera el dólar o el plazo fijo que ajusta por UVA le ganó la inflación del periodo. La verdad que es muy preocupante. ¿Qué hago con la plata? ¿Qué hago con mi bolsillo? ¿Cómo preservo el poder adquisitivo de mis ingresos? Con respecto al crédito UVA, en definitiva se está pensando nuevamente presentar un plan salvataje, Clara, para aquellos que tenían un ajuste por una fórmula que en definitiva era la variación de la inflación del periodo. Bueno, sería ahora una variación salarial. Yo creo que va a estar muy empardado con lo que está pasando con el crédito casa propia. Crédito casa propia, que se creó un nuevo coeficiente, es un coeficiente que se llama OR.AR, es un coeficiente que ahora es por la variación salarial. Se está buscando que de alguna manera tenga mayor previsibilidad el pago tanto de los créditos como estos deudores que están en esta situación. Bueno, voy a hablar de exenciones a las contribuciones patronales. El decreto que contempla esto es el decreto 323, publicado en el Boletín Oficial. Sectores críticos
que van a quedar exceptuados de las cargas patronales entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre, es decir, hasta fin de año. Estos sectores son gastronomía, hotelería y turismo. Ahora, tienen que reunir, para entrar justamente en estas exenciones, tienen que reunir determinados requisitos. Uno de ellos es haber tenido todo el tema de un 100%, haber tenido como una pérdida, caída real de sus ingresos del 20%, comparado 2021 con 2019, y además también, obviamente, lo que se pone en balance es la variación que han tenido con el tema de las compras, con el IVA, con el consumo de energía. Pero además hay otro dato importante que hay que tener en cuenta, que tiene que ver con que estos sectores tienen que estar incorporados previamente dentro del programa Repro, esta asistencia que se le da justamente a los trabajadores de estas empresas que pertenecen a sectores críticos, algunos no críticos, y a personal de salud. Esto que se paga mensualmente entre 9 y 12.000 pesos. Hay un dato importante, que esto también lo trajo Damián la semana pasada, que tiene que ver con lo que ha pasado con las empresas en los últimos 2 meses. En los últimos 2 meses se han duplicado la cantidad de empresas que están pidiendo asistencia al Estado para pagar salarios a sus trabajadores. Estamos hablando de 23.000 empresas, esto implica 670.000 trabajadores. Y además, un dato importante, el Repro, de manera más acotada, vino a reemplazar el ATP, y actualmente están dentro del programa Repro aproximadamente 10.000 empresas, que esto, pasado en limpio el número de trabajadores, representa aproximadamente 300.800 trabajadores. Entonces, importante, sectores de gastronomía, hotelería y turismo no pagarán cargas patronales entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de este año. Claro, te hago una pregunta sobre ese punto. ¿Los sectores críticos seguirán siendo más críticos a partir del 21 de mayo? Tenemos que ir a Tandil, realmente una noticia que impactó. Tiene como centro, pone en la escena a un establecimiento, a una residencia de larga estadía, que cumplió desde el inicio de la pandemia, estamos hablando del año pasado, desde el año pasado, todos los protocolos de seguridad, todos los protocolos requeridos, cuidó a sus adultos mayores, no tuvo un solo caso de COVID-19, de COVID positivo, y decidieron en Semana Santa organizar con todos los protocolos posibles, organizar un encuentro de 10 minutos entre abuelos e hijos y nietos. Hoy peligran porque tendrían que pagar una multa millonaria. Vamos a Tandil para que nos cuenten qué es lo que pasó. Estamos con un colega, con Walter Comiso, y además con la abogada, con la letrada del establecimiento geriátrico, Leticia Pey. Buen día a ambos. Hola, buen día, Clara. Gracias, Leticia. Gracias, Walter. Bueno, posible multa de 2 millones de pesos al establecimiento geriátrico Reminiscencias. Sí, es una posibilidad. Todavía no se ha aplicado ninguna multa. Estamos en todo el proceso. Ya tuvimos una audiencia con el juez la semana pasada, donde fuimos muy bien recibidos por el juez de faltas municipales. Él escuchó nuestro descargo, nuestra defensa, y ahora él está reuniendo todas las pruebas, las que nosotros le aportamos y otras pruebas que él pidió, para, bueno, dictar su resolución y ver ahí si nos aplica una sanción o no. A ver, el querellante es el establecimiento geriátrico. En realidad acá hubo una denuncia, sí, no se sabe de quién, a raíz de que se hizo público por los medios nacionales este evento que vos estabas comentando en Semana Santa,
donde el geriátrico permitió el ingreso solo de nietos. En total fueron 30 nietos en grupos de 10 y con diferencia de días. El primer grupo entró el 26 de marzo, el otro grupo el 30 de marzo y el último grupo el 4 de abril. Y el objetivo de esto era, con el ingreso de los nietos, preparar huevos de Pascua para así el domingo de Pascua tener hechos los huevos y entregarlos a la familia. Y esto se hizo más que nada porque los residentes del geriátrico no tienen contacto con sus familiares desde marzo del año pasado, que comenzaron todas las medidas por la pandemia. Sí, y es la única actividad que no tiene un protocolo. Directamente ellos han quedado aislados de todo tipo de protocolo. Todas las actividades tienen protocolo y los geriátricos no, directamente aislamiento de sus parientes. A ver, permitime que repasemos. Fue una de las primeras medidas que se tomó de precaución justamente para esta población etaria que tiene más riesgos y que tuvo más riesgos desde el primer día contra el COVID-19. Este establecimiento tomó todas las normas que se implementaron y las cumplió rigurosamente. Mientras la gente paseaba por las playas, por las sierras, por el bosque, se abría el turismo Semana Santa, se realizaban actividades sociales sin distanciamiento, encuentros políticos sin distanciamiento, fiestas clandestinas. Bueno, mientras todo eso ocurría en Argentina, el establecimiento protegía con todos los protocolos a sus residentes, por eso no tuvieron ningún caso de COVID-19 positivos. Deciden, por el bienestar emocional y anímico de estas personas mayores, un encuentro de 10 minutos con sus nietos y la municipalidad, los inspectores municipales de Tandil deciden y evalúan una multa de 2 millones de pesos. ¿Es así? Sí, la multa podría ser el máximo de 2 millones de pesos. O sea, puede ser que el juez aplique una multa inferior o directamente no aplique multa, pero el riesgo está. Y este evento que se hizo, se organizó en base al deterioro que están sufriendo los abuelos en su salud, porque han presentado, han dejado de comer, han presentado crisis de llanto, de angustia, de depresión, se han agravado las patologías preexistentes que tenían a raíz de no poder ver a sus parientes y de no saber qué está pasando. Muchos de ellos pensaban que sus familiares habían fallecido, no entienden lo que es la pandemia, el COVID. Leticia, o que los habían abandonado. También. Entonces están en una burbuja que no saben nada, están súper protegidos, obviamente, protegidos del COVID nada más. Del resto de las patologías que pueden llegar a tener por ser personas de la tercera edad, de eso no, como que a nadie le importa. Y el médico del geriátrico, en base a un informe que a nosotros nos sirvió de prueba para presentárselo al juez, ahí consta todos los deterioros que están presentando los abuelos. De hecho, han fallecido desde Semana Santa al día de hoy 10 abuelos, pero no fallecieron por COVID, sino que fallecieron por tristeza y por agravamiento de sus patologías. Leticia, lo último antes de despedirte, ¿me podés confirmar esto? ¿Es cierto que cuando hablaron los inspectores municipales, les dijeron a los dueños del geriátrico o dijeron dentro del establecimiento para qué subieron las fotos a las redes? ¿Se entregaron solos? ¿Esto es así? Sí. Tengo entendido que es así, que eso le dijeron a la directora del geriátrico, porque esto enseguida se viralizó, tomó conocimiento público, pero como un buen evento, una buena noticia. Entonces, bueno, tendría que haber sido clandestino, como ocurre que se hacen fiestas clandestinas, eso que nadie se entera, y en este caso lo hicieron público porque la verdad que era algo a favor de los abuelos. Además, otra cosa que te quiero decir, Clara, esta ordenanza municipal es absolutamente inconstitucional y eso es lo que ese es el argumento legal que tengo en la justicia, porque está en contra de la Constitución provincial, que en el artículo 36 dice que la provincia es la encargada de proteger los derechos sociales y humanos de la familia, de la tercera edad
y de la salud integral, o sea, salud física y psíquica. Y eso está alterando, está vulnerando todo eso que dice la Constitución. Porque se están muriendo nuestros abuelos. Leticia Pey, te agradezco enormemente este contacto con Lo Justo y Necesario. También a vos, Walter Comiso, a ambos. Gracias. Gracias, Clara. Gracias, muchas gracias. Y yo le quiero decir algo a los inspectores municipales, a la municipalidad de Tandil, referido a esta frase. ¿Para qué subieron las fotos a las redes? Se entregaron solos. A ver, ¿esto qué significa? ¿Que todo se mete en la misma bolsa? Cuando todo se mete en la misma bolsa, no podemos distinguir lo bueno y lo malo. No podemos distinguir los buenos ejemplos de los malos ejemplos, los sacrificios, las normas, el respeto por los códigos. Es ahí donde nos volvemos una Argentina que no tiene criterio. Vamos a un corte, ya volvemos. Ahí, por supuesto, seguimos con muchísima información hasta la 1:30 en Lo Justo y Necesario. Provincia de Buenos Aires, el Axel Kicillof presentó esta semana un proyecto para que el gobierno bonaerense compre al mercado internacional vacunas contra el COVID-19. Ya está en línea para hablar de este y otros temas que tienen que ver justamente con la vacunación Gustavo Traverso, senador bonaerense, titular de la Comisión de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires, de la legislatura bonaerense. Le damos la bienvenida. Buen día, Gustavo. Buen día, Clara. Gracias por invitarme a tu programa. Gracias a usted por recibirnos. El proyecto de la compra de vacunas al mercado internacional ya recibió media sanción de diputados y ahora pasa al Senado, donde no va a ser tarea sencilla porque necesitan acuerdo de la oposición. Sí, estamos trabajando en eso, venimos dialogando bien, hay una buena sintonía para poder darle la herramienta al gobernador para ir al mercado, ya hay una base y un piso de vacunación en toda la Argentina, por lo tanto creemos que es el momento necesario para que la provincia pueda empezar a gestionar su propia cantidad de vacunas para su población. Gustavo, ¿a qué se debe el impulso de este proyecto? A esto que hablamos todos los días, una vacunación lenta, un esquema de vacunación de 2 dosis que no se puede completar, una meseta de contagios que no baja de los 25.000 casos diarios. ¿Alguno de estos factores o todos estos factores juntos? No, primero, ¿a qué se debe el proyecto? El proyecto se debe a que para adquirir vacunas en el mercado internacional hace falta una aprobación de la legislatura, una ley especial que le permita al Poder Ejecutivo tener las herramientas suficientes y necesarias que exigen aquellos que venden vacunas, como determinada sede judicial si hay litigio, como determinadas condiciones de confidencialidad. ¿Por qué ahora y por qué no al principio? Porque todas las gestiones que hizo el gobierno de la provincia al principio de la pandemia fueron destinadas a proveer vacunas y las pusimos en manos del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque entendíamos que había que vacunar a un piso de argentinos primero, sobre todo a adultos mayores, el personal de salud, etcétera, etcétera, que permita tener una igualdad en todas las provincias, sea de la Antártida o sea del área metropolitana o de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, logrado ese piso, el gobierno de la provincia sale a buscar más dosis para el conjunto de su población o aquellos pobladores de la provincia de Buenos Aires que tienen menores riesgos y que ahora sí están en condiciones de proveerle la vacuna. Y yo te escuchaba hablar de las vacunas que son lentas, que llegan. Argentina está en un mercado internacional donde hay una escasez de vacuna en todo el mercado, salvo en aquellos países que son titulares de sus patentes, que han prohibido la exportación y que le han obligado a los laboratorios a vender en el mercado interno. Por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos tiene tres laboratorios importantísimos que tienen la patente de vacuna anti-COVID, Johnson & Johnson, Moderna y Pfizer-BioNTech, que están proveyendo a todo el mercado interno de Estados Unidos. Y por lo tanto tienen prohibida la exportación. Liberado el mercado de Estados Unidos, va a haber una enorme cantidad de dosis de vacuna en el mundo para poder llevar a otros países. Y es ahí donde entra en juego la provincia de Buenos Aires para poder contener mayor cantidad de dosis. Ya llegaron
12.700.000 vacunas. Se espera que cuando termine mayo ya haya 18 millones de vacunas. Hay todo un debate con el tema del cierre del esquema de vacunación, por el tema de una primera dosis y que el 20 de mayo ya está venciendo la efectividad, según dicen los fabricantes. Yo le pregunto, Gustavo, y usted que es un entendido, es farmacéutico, es titular de una comisión tan importante como es la Comisión de Salud, ¿cómo ve los próximos tiempos en cuanto a riesgo epidemiológico, a cuanto a riesgo sanitario y en cuanto a restricciones? Correcto, Clara. Mira, acá hay una sola estrategia que tiene 3 componentes. Avanzar en el programa de vacunación, fortalecer el sistema sanitario, sobre todo en el tema de terapia, tanto recursos humanos como recursos materiales. Y la tercera pata, que depende mucho de los intendentes, de los jefes territoriales, que es el tema del cumplimiento de la norma de restricción. Cuando la provincia decide una norma de restricción, nosotros necesitamos que los intendentes se pongan firmes a hacer cumplir esa norma y que no miren para el costado, porque son, la verdad, todas estas medidas son antipáticas. Son absolutamente antipáticas porque estamos en un contexto de pandemia y muchas veces hay intendentes que para no tener costos con su población miran para un costado y permiten que la situación siga un curso irregular y por lo tanto aumenta la curva. Gustavo, la última pregunta, ya estamos en horario de cierre en unos minutos. ¿Cómo va la vacunación en provincia de Buenos Aires de los grupos de riesgo y más que nada grupos de prioridad como los mayores de 60 años? Tenemos 100% del personal sanitario vacunado. Tenemos más del 90% los mayores de 70. Tenemos a todos los mayores de 60, entre 60 y 69, con enfermedades prevalentes, con comorbilidades vacunados, y estamos completando esta semana a todos los mayores de 60 y empezamos a vacunar a los que están entre 50 y 59 años con comorbilidades. O sea, va lento, pero va firme, y sobre todo con el ingreso de vacunas que estamos esperando para antes de fin de año, vamos a completar una amplia gama de bonaerenses que van a tener la inmunización. Por supuesto que estamos hablando de primera dosis y se están completando las segundas dosis de aquellas vacunas, primero Sputnik 5 y después Sinopharm. Sinopharm ya tenemos en la Argentina y en la red de logística y distribución de toda la provincia todas las dosis para completar el esquema de vacunación de la segunda dosis. Gustavo, a fin de mes, sí. Con AstraZeneca vamos a completar todas aquellas primeras dosis que han sido vacunadas, sobre todo el personal docente y otro tipo de actividades con la vacuna AstraZeneca. Gustavo Traverso, muchísimas gracias por este contacto con Lo Justo y Necesario. Gracias a vos, Clara. Vacunación, tenemos que seguir hablando hasta el cierre. Quiero decir que en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, comienza la inscripción la semana que viene para personas entre 55 y 59 años. La prioridad en esta franja se le va a dar a todos aquellos que son personal docente, no docente, de las fuerzas de seguridad y además a personas con patologías preexistentes. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento que llegue, el día que llegue la vacunación, la aplicación de la vacunación, deben ir con el documento nacional de identidad y certificado médico que acredite la patología prevalente. Y además se aprobó el día jueves en la legislatura porteña la exención de ingresos brutos para el mes de julio a gastronómicos, para mayo y junio a todos aquellos sectores que tienen que ver con la salud privada. Y tratamos siempre de terminar con un tema que tiene que ver con algo fresco, mayores conectados, pero no quiero despedirme del programa. Una línea, Adrián, acerca de lo que te había preguntado de la Corte Suprema y qué casos tiene que trabajar de manera urgente. Tiene 5 temas para trabajar, los vemos la semana que viene en un minuto, pero te digo uno solo porque me acordé cuando me lo pediste, este miércoles en un Zoom del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, doy un curso de capitalización, de qué es lo que se puede reclamar en capitalización y qué es lo que no hay que olvidarse de reclamar. Es para vos, pero es para abierto para todo el mundo. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, miércoles, 5 de la tarde. Igual vamos a tratar un tema que la gente está pidiendo, que tiene que ver con rentas vitalicias. Nos despedimos con una información que la comparto con vos, la comparto con la gente. ¿Qué nos dice la gente de Mayores Conectados? Esto es el mito que las personas mayores y las tecnologías no. Bueno, les comentamos, todas las semanas hay cursos gratuitos, talleres gratuitos en la página de Mayores Conectados. Pero ¿saben lo que están pidiendo
pidiendo las personas mayores? Talleres más sofisticados. Quieren aprender, ya están mucho más allá. Quieren la tecnología ya de manera más sofisticada. Bueno, Mayores Conectados, como da respuesta a las demandas, ya subió a sus distintas redes sociales talleres gratuitos, tutoriales de tecnología sofisticada para adultos mayores. Adrián Trócoli, muchísimas gracias. Le agradecemos también que ya se retiró Damián Di Pace, por supuesto guardando las distancias, tratamos de ser los menos posibles en el estudio. Gente, gracias por habernos acompañado, que tengan linda semana, disfruten del día, siempre con mucho cuidado. Nos reencontramos el próximo sábado a las 12 por A24 en Lo Justo y Necesario. Chau.